El silencio del cadáver. El frío de la morgue era algo a lo que nunca me acostumbraría. A pesar de los años trabajando como embalsamador, el aire helado que preservaba los cuerpos siempre lograba colarse por mi ropa y dejarme la piel erizada. Esa noche, como muchas otras, me encontraba solo, rodeado de la quietud solemne de los muertos. La soledad nocturna en la morgue tenía una cualidad única. El silencio no era solo la ausencia de ruido, sino una presencia en sí misma, pesada y opresiva. Me concentré en mi trabajo, preparando el cuerpo de una anciana que había fallecido el día anterior. Sus arrugas profundas y el cabello canoso hablaban de una vida larga y probablemente dura. La rutina era mi refugio, un conjunto de pasos precisos que me ayudaban a mantener mi mente enfocada y lejos de pensamientos perturbadores. Mientras trabajaba, empecé a escuchar un murmullo. Al principio lo atribuí al sistema de ventilación, pero al detenerme para escuchar con más atención, los susurros se volvieron más claros. Parecían venir del propio cuerpo que estaba preparando. Era un susurro bajo, indistinto, como si alguien estuviera hablando desde muy lejos. Miré a mi alrededor, tratando de localizar la fuente del sonido, pero no había nadie más allí. Estaba solo, como siempre. Intenté sacudirme el miedo y continuar con mi tarea. Era probable que fuera mi mente jugándome una mala pasada. No era la primera vez que el aislamiento y el silencio nocturno me hacían imaginar cosas. Sin embargo, los susurros no cesaban. Por el contrario, parecían intensificarse, llenando el aire con un murmullo constante que me ponía los nervios de punta. La anciana estaba lista para ser vestida. La moví con cuidado, sintiendo el peso inerte del cuerpo. Los susurros parecían seguir mis movimientos, y me pregunté si los demás embalsamadores también habían notado algo similar. Probablemente no. La mente es una herramienta poderosa y, a veces, peligrosa. Decidí ignorarlo, o al menos intentarlo. Esa noche, al terminar mi turno, salí de la morgue con una sensación de inquietud que no me abandonó. Los susurros seguían resonando en mi cabeza, un eco persistente que me acompañó hasta mi casa. Me costó dormir, y cuando finalmente lo logré, mis sueños estuvieron plagados de sombras y voces inaudibles. Las siguientes noches fueron similares. Cada vez que estaba solo, los susurros aparecían. Empecé a dudar de mi cordura, pero algo dentro de mí me decía que no era solo mi imaginación. Había algo más, algo que no podía explicar. Una noche, mientras preparaba el cuerpo de un hombre joven que había muerto en un accidente de coche, los susurros se volvieron más claros. Podía distinguir palabras, aunque no lograba entender el significado. La sensación de ser observado se intensificó, y un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí que era hora de investigar más a fondo. Empecé revisando los registros de los fallecidos que había embalsamado recientemente. Al principio, no encontré nada inusual. Eran personas de diferentes edades y procedencias, sin ninguna conexión aparente. Sin embargo, al analizar los datos más de cerca, noté algo que había pasado por alto. Todos los cuerpos que había preparado en las últimas semanas tenían una cosa en común: todos ellos habían sido pacientes del mismo hospital. El Hospital St. Mary's era una institución conocida, con una reputación intachable. Sin embargo, la coincidencia era demasiado fuerte como para ignorarla. Decidí profundizar más. Revisé las historias clínicas de los fallecidos, buscando algún patrón que pudiera explicar los susurros. Lo que encontré fue perturbador. Todos ellos habían sido tratados por el mismo doctor, el Dr. Alan Sutherland. El Dr. Sutherland era un médico respetado, con años de experiencia y numerosos reconocimientos. Sin embargo, cuanto más investigaba, más claro se volvía que algo no estaba bien. Los pacientes habían muerto bajo circunstancias extrañas, muchos de ellos por complicaciones inesperadas durante procedimientos rutinarios. Mis noches en la morgue se volvieron más angustiosas. Los susurros eran ahora una constante, y mi paranoia crecía. Sentía que los cuerpos me observaban, que susurros inaudibles trataban de comunicarme algo. Decidí que necesitaba hablar con alguien que pudiera ayudarme a entender lo que estaba sucediendo.
Contacté a un colega, Richard, que había trabajado en el St. Mary's antes de cambiarse a otro hospital. Le conté lo que había descubierto, esperando que me dijera que estaba exagerando. Sin embargo, su reacción fue alarmante. Richard me confesó que también había notado cosas extrañas mientras trabajaba allí. Pacientes que empeoraban inexplicablemente, muertes repentinas que no tenían sentido. Fue entonces cuando supe que no podía dejar esto sin investigar más. Decidí ir al hospital y hablar directamente con el Dr. Sutherland. No sabía qué esperaba encontrar, pero necesitaba respuestas. La noche antes de mi visita al hospital, los susurros en la morgue fueron casi ensordecedores. Era como si los cuerpos supieran lo que iba a hacer y trataran de advertirme. El Dr. Sutherland me recibió en su despacho con una sonrisa amable. Era un hombre de apariencia afable, con el aire de alguien que había dedicado su vida a ayudar a los demás. Le conté sobre los susurros, las muertes y la conexión que había descubierto. Su expresión cambió sutilmente, pero lo suficiente como para que supiera que algo estaba mal. Intentó desviar el tema, hablando sobre las dificultades de la medicina y cómo a veces las cosas no salen como se planean. Pero sus ojos me decían otra cosa. Había algo oscuro en su mirada, algo que no podía ignorar. Me fui del hospital con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que el Dr. Sutherland sabía más de lo que decía. Esa noche, los susurros no solo eran más fuertes, sino también más desesperados. Sentía que los cuerpos estaban tratando de decirme algo crucial. Decidí hacer algo que nunca había hecho antes, quedarme en la morgue toda la noche, esperando que los susurros me revelaran la verdad. A medianoche, los susurros se volvieron casi inteligibles. Podía escuchar palabras sueltas, nombres, fragmentos de conversaciones. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra se movió en la penumbra, una figura oscura que se deslizó entre las mesas de acero. Me quedé congelado, incapaz de moverme, mientras la figura se acercaba. Era una visión espectral, un hombre que parecía desvanecerse en la oscuridad. Sus ojos eran pozos de desesperación, y cuando abrió la boca para hablar, los susurros llenaron la sala. Escuché su historia, fragmentada y confusa, pero llena de dolor. Había sido uno de los pacientes del Dr. Sutherland y había muerto en circunstancias misteriosas. El espíritu me mostró imágenes de su vida, de su sufrimiento en el hospital y de los momentos finales antes de su muerte. No estaba solo. Otros espíritus comenzaron a aparecer, todos ellos con historias similares. Todos ellos querían justicia, querían que la verdad fuera conocida. Comprendí que los susurros eran un llamado de ayuda, un grito desesperado desde el más allá. El Dr. Sutherland no era el hombre que aparentaba ser. Había algo oscuro y siniestro en sus prácticas, algo que había pasado desapercibido durante demasiado tiempo. Decidí que tenía que hacer algo. Reuní toda la evidencia que pude encontrar y fui a la policía. Conté mi historia, aunque sabía que sonaría increíble. Los oficiales estaban escépticos al principio, pero al presentarles los documentos y testimonios de los familiares de los fallecidos, comenzaron a tomarme en serio. La investigación que siguió reveló horrores que nunca imaginé. El Dr. Sutherland había estado realizando experimentos ilegales en sus pacientes, tratando de desarrollar tratamientos experimentales sin su consentimiento. Muchas de sus víctimas habían muerto como resultado de sus prácticas inescrupulosas. El Dr. Sutherland fue arrestado y procesado, y la verdad salió a la luz. Sin embargo, mi vida nunca volvió a ser la misma. Los susurros en la morgue cesaron, pero las cicatrices de esa experiencia permanecieron. Había visto lo que pocos han visto, y había escuchado los susurros de los muertos. Sabía que siempre llevaría conmigo el peso de esas voces y la responsabilidad de haber sido su único testigo. Cada vez que paso por el Hospital St. Mary's, no puedo evitar sentir una punzada de tristeza y dolor. Sé que, aunque la justicia se haya servido, las almas de aquellos que murieron bajo las manos del Dr. Sutherland nunca encontrarán la paz completa. Y cada vez que entro a la morgue, aunque los susurros hayan cesado, la memoria de esas noches sombrías permanece, recordándome que incluso en la muerte hay quienes aún buscan ser escuchados. El funeral sin familia.
La funeraria Luz Eterna siempre había sido un lugar de consuelo y paz. Como uno de los empleados más veteranos, había visto y preparado incontables cuerpos para sus últimos ritos. La rutina diaria era una mezcla de tristeza y solemnidad, pero encontraba un extraño consuelo en saber que estaba ayudando a las familias a despedirse de sus seres queridos. Sin embargo, todo cambió cuando aceptamos encargarnos de un cuerpo sin identificar y sin familiares que lo reclamaran. El cuerpo llegó una tarde lluviosa, acompañado por 2 policías que no tenían mucha información para compartir. Un hombre sin nombre, encontrado muerto en un callejón oscuro. Sin señales de violencia, sin identificación y sin ninguna pista sobre su pasado. Simplemente un cadáver anónimo, abandonado por el destino. Al principio, no pensé mucho en el caso. Era triste, sí, pero no inusual. Preparamos el cuerpo con el mismo respeto y cuidado que teníamos para todos los demás. Vestido con un traje sencillo, colocado en un ataúd modesto, el hombre sin nombre parecía descansar en una paz que no había encontrado en vida. Sin embargo, fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio, fueron pequeños detalles que apenas notábamos. Manchas oscuras aparecieron en el ataúd, a pesar de nuestros esfuerzos por mantener todo impecable. No importaba cuánto lo limpiáramos, las manchas volvían, persistentes y desconcertantes. Parecían surgir de la madera misma, como si algo oscuro estuviera tratando de emerger. Luego estaba el frío. La temperatura en la sala de preparación era siempre constante, gracias al sistema de climatización de la funeraria. Pero alrededor del ataúd del hombre sin nombre, el aire se volvía gélido. Podía sentir el frío calando en mis huesos cada vez que me acercaba. Era un frío que no tenía sentido, un frío que parecía provenir de otro mundo. A medida que pasaban los días, las sensaciones de inquietud aumentaron. Los otros empleados comenzaron a murmurar entre ellos sobre el ataúd maldito. Algunos dijeron que sentían como si los estuvieran observando, una presencia invisible que los seguía con ojos que no podían ver. Otros afirmaron escuchar susurros suaves, apenas audibles, cuando estaban solos en la sala de preparación. Yo mismo empecé a sentir una opresión en el pecho cada vez que pasaba cerca del ataúd, como si una mano invisible me apretara el corazón. Una noche, mientras trabajaba solo, decidí investigar más a fondo. Había algo en el ataúd que no podía ignorar, una atracción morbosa que me llamaba a desentrañar su misterio. Encendí una linterna y me acerqué, tratando de ignorar el creciente frío y la sensación de ser observado. Al inspeccionar las manchas de cerca, noté que no eran simplemente decoloraciones. Parecían moverse ligeramente, como si estuvieran vivas. Me invadió una repulsión visceral, pero no me alejé. En cambio, decidí abrir el ataúd. Tal vez había algo dentro que explicara los fenómenos extraños. Con manos temblorosas, levanté la tapa. El cuerpo del hombre sin nombre yacía inmóvil, como lo habíamos dejado. Pero había algo diferente. Su piel, que había sido pálida y cerúlea, ahora mostraba un tono extraño, casi translúcido. Y en su rostro, una expresión de terror absoluto. Era como si, incluso en la muerte, hubiera visto algo que lo había aterrorizado más allá de lo imaginable. Cerré el ataúd rápidamente, mi corazón latiendo desbocado. No sabía qué hacer. ¿Debería contarles a los otros empleados? ¿Llamar a la policía? ¿O simplemente ignorarlo y esperar que todo pasara? Decidí esperar, observando en silencio para ver si las cosas empeoraban. Las noches siguientes fueron una tormenta de pesadillas y despertares súbitos. Soñaba con el hombre sin nombre, sus ojos vacíos mirándome fijamente, sus manos extendiéndose hacia mí desde el ataúd. Me despertaba sudando, con el eco de susurros aún resonando en mis oídos. En la funeraria, la situación empeoró. Las manchas en el ataúd se extendieron, cubriendo casi toda la superficie. El frío se volvió más intenso y las luces parpadeaban débilmente cuando alguien se acercaba al ataúd. Mis compañeros de trabajo evitaban la sala de preparación siempre que podían, y el ambiente en la funeraria se volvió tenso y sombrío. Una tarde, cuando pensaba que las cosas no podían ponerse peor, encontramos un mensaje grabado en la tapa del ataúd.
No estaba allí la noche anterior y nadie había estado en la sala desde entonces. Las palabras estaban grabadas con precisión, como si hubieran sido hechas por una mano invisible. Ayúdame. El mensaje me dejó helado. ¿Era una súplica del hombre sin nombre? ¿O algo más siniestro, tratando de comunicarse? Decidí no decírselo a nadie, temiendo que se rieran de mí o, peor aún, que la funeraria cerrara debido a los rumores de una maldición. Pasé las siguientes noches investigando el caso del hombre sin nombre. Revisé archivos policiales, artículos de noticias, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre su identidad. Pero no encontré nada. Era como si hubiera sido borrado del registro de la vida, un fantasma sin pasado ni futuro. Sin embargo, durante mi investigación, descubrí algo aún más inquietante. En los últimos años, había habido un patrón de cuerpos no identificados que aparecían en la ciudad, todos con características similares. Hombres de mediana edad, sin identificación, encontrados en lugares oscuros y desolados. Ninguno había sido reclamado por familiares y todos habían sido enterrados en fosas comunes. La conexión era clara, pero las implicaciones eran aterradoras. ¿Había un asesino en serie en nuestra ciudad, eliminando cuidadosamente cualquier rastro de sus víctimas? ¿Y el hombre sin nombre en nuestra funeraria era una de sus últimas víctimas? Decidí que debía hacer algo, por más que me aterrara. No podía dejar que el espíritu del hombre sin nombre siguiera atormentándonos. Contacté a un investigador privado, compartiendo mis sospechas y la información que había reunido. Le pedí que fuera discreto, temiendo las repercusiones si se sabía que un empleado de la funeraria estaba involucrado en la investigación de un posible asesino en serie. Mientras esperaba noticias del investigador, los fenómenos en la funeraria continuaron. Las manchas en el ataúd se volvieron negras y viscosas, como si un líquido oscuro estuviera resumando de la madera. El frío se intensificó, hasta el punto de que nuestros alientos se convertían en vapor visible en el aire. Y los susurros, siempre presentes, se volvieron más insistentes, más urgentes. Una noche, el investigador me llamó. Había descubierto que todas las víctimas no identificadas compartían una conexión, habían sido vistas por última vez cerca de una vieja fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Era un lugar conocido por ser un refugio de drogadictos y vagabundos, pero también tenía una reputación siniestra de desapariciones y actividad criminal. Decidí ir a la fábrica. Sabía que era una locura, pero sentía que debía enfrentar el origen de los horrores que nos habían acosado. Llegué al lugar en una noche oscura y silenciosa, la luna apenas visible detrás de nubes espesas. La fábrica estaba en ruinas, con paredes derrumbadas y ventanas rotas, una carcasa vacía de lo que alguna vez había sido un centro de actividad industrial. Exploré la fábrica con cautela, iluminando el camino con una linterna. El aire estaba pesado con el olor a moho y descomposición, y cada paso que daba resonaba en la inmensidad del edificio vacío. Finalmente, llegué a una habitación en el sótano, donde encontré algo que me dejó sin aliento. Había filas de ataúdes, idénticos al del hombre sin nombre en nuestra funeraria. Todos estaban abiertos, vacíos, pero cada uno tenía manchas negras similares en la madera. El frío en la habitación era abrumador y sentí una presencia maligna que me observaba. En ese momento, entendí la verdad. El asesino había estado utilizando la fábrica como un lugar de sacrificio, dejando los cuerpos en los ataúdes como tributos a alguna fuerza oscura. Las manchas, el frío, los susurros, todo tenía un origen sobrenatural, una maldición que había sido puesta en los cuerpos para mantenerlos atrapados entre la vida y la muerte. Salí corriendo de la fábrica, mi mente hecha un torbellino de horror y desesperación. Sabía que debía regresar a la funeraria y hacer algo para liberar al hombre sin nombre de su tormento. No podía dejar que su espíritu siguiera sufriendo. Al llegar a la funeraria, fui directamente a la sala de preparación. El ataúd estaba allí, con las manchas negras y el frío gélido. Me acerqué con una mezcla de miedo y determinación, sabiendo que debía enfrentar lo que fuera que estuviera acechando. Tomé una lata de gasolina y vertí el contenido sobre el ataúd. Luego, encendí una cerilla y la dejé caer. Las llamas se elevaron rápidamente,
consumiendo la madera con un brillo feroz y liberando un humo espeso y acre que llenó la sala. A medida que el ataúd ardía, el frío comenzó a disiparse, reemplazado por un calor sofocante. Las manchas negras parecieron retorcerse y chisporrotear, como si algo dentro de ellas estuviera muriendo. Observé con una mezcla de horror y alivio mientras el ataúd se desintegraba en el fuego. Los susurros se intensificaron por un momento, transformándose en un coro de gritos desesperados, antes de desvanecerse en el crepitar de las llamas. Sentí una liberación palpable, como si una gran carga hubiera sido levantada de mis hombros. El espíritu del hombre sin nombre, finalmente, parecía haber encontrado la paz. Apagué las llamas una vez que el ataúd fue reducido a cenizas. La sala estaba llena de humo, pero ya no sentía el frío ni la opresiva presencia que había dominado el lugar. Limpié lo mejor que pude y salí de la funeraria, exhausto pero aliviado. Al día siguiente, recibí una llamada del investigador. Me informó que, tras mi visita a la fábrica, la policía había allanado el lugar y encontrado evidencias que vinculaban al asesino en serie con los cuerpos no identificados. Habían arrestado a un sospechoso y, con suerte, pondrían fin a la serie de crímenes que había atormentado nuestra ciudad. Aunque no podía contarle todos los detalles de lo que había experimentado, sentí una inmensa gratitud por haber hecho algo para detener esa cadena de horrores. La funeraria Luz Eterna volvió a su rutina habitual, aunque nunca olvidaría lo que había pasado. Los otros empleados notaron que el ambiente se había vuelto más ligero, y las extrañas manchas y el frío inexplicable ya no estaban presentes. La historia del hombre sin nombre quedó enterrada en el pasado, un secreto que solo yo y unos pocos más conocían. Cada vez que paso cerca de la antigua fábrica, un escalofrío recorre mi espalda. Sé que algunas cosas nunca podrán ser explicadas completamente y que el mal puede acechar en los lugares más oscuros e inesperados. Pero también sé que, a veces, enfrentar nuestros miedos más profundos es la única forma de traer la paz y la luz a la oscuridad. Y con eso, encontré consuelo en la certeza de que había hecho lo correcto y que el hombre sin nombre, donde quiera que estuviera ahora, finalmente había encontrado el descanso que tanto necesitaba. La caja sellada. Trabajar en una funeraria no era algo que hubiera planeado para mi vida, pero después de varios trabajos temporales y sin rumbo, encontré cierta estabilidad en descanso eterno. La rutina, aunque mórbida para algunos, me resultaba extrañamente tranquilizadora. Me gustaba la serenidad del lugar, el respeto por los muertos y la meticulosa atención a los detalles que se requería. Sin embargo, todo cambió el día que llegó el ataúd con las instrucciones explícitas de no abrirlo. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Revisé los registros de los cuerpos que llegarían, preparé el equipo y me aseguré de que todo estuviera en orden. Fue entonces cuando un camión de entregas especial aparcó en la entrada de la funeraria. No era nuestra empresa habitual de servicios fúnebres. 2 hombres bajaron del vehículo y me saludaron con una formalidad inusitada antes de descargar el ataúd. El ataúd era diferente a cualquier otro que había visto. No era solo que fuera de un diseño antiguo y robusto, sino que estaba asegurado con varias cerraduras de hierro, todas firmemente selladas. Junto a él, una carta sellada con cera roja que, al abrirla, reveló una simple instrucción: bajo ninguna circunstancia debe abrirse este ataúd. Mis colegas y yo nos miramos con curiosidad y desconcierto. Aunque acostumbrados a manejar situaciones inusuales, nunca habíamos recibido un encargo con tales restricciones. Dejamos el ataúd en una sala aparte y continuamos con nuestro día, pero la misteriosa advertencia siguió rondando mi mente. Durante los siguientes días, no pude quitarme la sensación de inquietud. ¿Qué podía haber en ese ataúd que necesitara tanta precaución? Las preguntas se acumulaban en mi mente, y cada vez que pasaba cerca de la sala donde lo habíamos dejado, sentía una atracción extraña hacia él. Las cerraduras y la nota parecían casi una invitación a descubrir su contenido, como una tentación imposible de resistir. Finalmente, una noche en la que me encontraba solo, mi curiosidad superó mi sentido común. Sabía que era una locura, que estaba rompiendo todas las reglas y arriesgándome a perder mi trabajo, pero no pude evitarlo. Tomé un juego de herramientas y me dirigí a la sala donde el ataúd estaba guardado.
El proceso de abrir las cerraduras fue arduo y me tomó más tiempo del que había anticipado. Cada crujido y cada clic de las cerraduras resonaban en el silencio de la funeraria, amplificando mi nerviosismo. Cuando finalmente abrí la última cerradura, respiré hondo antes de levantar la tapa. Lo que encontré dentro me dejó paralizado por el horror. No era un cuerpo en descomposición lo que vi, sino algo mucho peor. Dentro del ataúd había un hombre, aún vivo, aunque apenas consciente. Estaba atado y amordazado, su rostro una máscara de terror y sufrimiento. Sus ojos se movieron frenéticamente cuando la luz de mi linterna lo alcanzó, llenos de una súplica muda que me heló la sangre. Me tomó un momento reaccionar. El hombre estaba vivo, pero en un estado deplorable. Parecía haber sido torturado, y sus heridas eran recientes. Sin pensarlo 2 veces, liberé las ataduras y la mordaza, y el hombre emitió un gemido débil. Intenté calmarlo, aunque apenas podía entender lo que estaba pasando. Mi mente estaba a 1000 por hora, tratando de procesar la realidad de la situación. Llamé a una ambulancia y a la policía, sabiendo que debía reportar lo que había descubierto. Mientras esperábamos, el hombre me susurró fragmentos de lo que le había sucedido. Había sido secuestrado y mantenido cautivo por una organización que utilizaba la funeraria como fachada para prácticas ilegales y atroces. Los ataúdes, como el que había recibido, eran utilizados para transportar víctimas entre diferentes lugares, evadiendo la detección. Cuando la policía llegó, todo se convirtió en un torbellino de preguntas y procedimientos. El hombre fue llevado al hospital y yo fui interrogado extensamente. Les conté todo lo que sabía, incluyendo las instrucciones de no abrir el ataúd y cómo había decidido desobedecerlas. Los detectives parecían sorprendidos y horrorizados y prometieron investigar a fondo. Durante las semanas siguientes, la funeraria fue cerrada temporalmente mientras la policía llevaba a cabo su investigación. Descubrieron una red compleja de crimen organizado que operaba en las sombras de nuestro negocio. Se realizaron varios arrestos y las noticias sobre el escándalo inundaron los medios de comunicación. Mi vida cambió radicalmente. Fui considerado un héroe por algunos por descubrir la verdad, pero también me enfrenté a la ira y la venganza de aquellos que habían sido expuestos. Recibí amenazas anónimas y tuve que mudarme varias veces para garantizar mi seguridad. A pesar del miedo y la incertidumbre, nunca me arrepentí de haber abierto ese ataúd. Salvé una vida y puse fin a una operación depravada. Sin embargo, la experiencia dejó una marca imborrable en mí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del hombre dentro del ataúd y recordaba el horror de descubrir un secreto tan oscuro y siniestro. La funeraria Descanso Eterno nunca volvió a ser la misma. Aunque eventualmente reabrió bajo una nueva administración y con un nombre diferente, la sombra de su pasado criminal persistió. Para mí, trabajar allí ya no era una opción. Busqué un nuevo empleo, lejos de las sombras de la muerte y los secretos ocultos en ataúdes sellados. Reflexionando sobre todo lo sucedido, comprendí la importancia de la curiosidad y el coraje, pero también el peso de descubrir verdades que pueden cambiarlo todo. A veces, abrir una puerta prohibida puede salvar vidas, pero también puede revelar horrores que desafían la comprensión humana. En mi nuevo trabajo, lejos de la oscuridad que había envuelto mi vida en la funeraria, traté de encontrar paz. Pero nunca olvidaré aquella noche en la que mi curiosidad me llevó a abrir un ataúd que debía permanecer cerrado, y como ese acto de desobediencia reveló un macabro secreto que nunca hubiera imaginado. Sombras en la noche. Cuando acepté el trabajo de guardia nocturno en la funeraria Paz Eterna, pensé que sería una tarea tranquila. Mi nombre es Carlos y había pasado años trabajando en seguridad privada, así que la idea de pasar las noches vigilando un lugar tan sereno y respetuoso me pareció un cambio bienvenido. No esperaba mucho más que paseos nocturnos por los pasillos vacíos, asegurándome de que todo estuviera en orden. El primer mes fue exactamente como lo había imaginado. Las noches eran tranquilas, sin incidentes. Caminaba por las salas de velación y las habitaciones de preparación, y a menudo me encontraba reflexionando sobre la fragilidad de la vida y el respeto que merecían los muertos.
Mis rondas me llevaban por todo el edificio, desde la recepción hasta las oficinas administrativas, y no había nada fuera de lo común. Sin embargo, una noche, mientras revisaba las habitaciones de preparación, noté algo extraño. Una luz en una de las salas se encendía y apagaba de manera intermitente. Me acerqué, pensando que podría ser un problema eléctrico, pero cuando entré en la sala, la luz estaba apagada y todo parecía normal. Revisé el interruptor, que funcionaba correctamente, y no encontré ninguna explicación para lo que había visto. Los siguientes días, el fenómeno se repitió. Las luces en las habitaciones de preparación se encendían y apagaban solas, siempre en momentos en los que no estaba cerca. Comencé a sentir una inquietud creciente, una sensación de que algo no estaba bien. Decidí revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad para ver si podía encontrar una explicación. Esa noche, después de mi ronda habitual, me dirigí a la sala de vigilancia y comencé a revisar las cintas. Al principio, no vi nada fuera de lo común. Las grabaciones mostraban las habitaciones vacías, con las luces encendiéndose y apagándose de manera errática. Sin embargo, después de un rato, noté algo perturbador. En una de las cintas, se veía una figura moviéndose en la oscuridad, apenas visible por el parpadeo de la luz. La figura parecía estar trabajando en una de las mesas de preparación, aunque no pude distinguir qué estaba haciendo. El descubrimiento me dejó helado. No debería haber nadie en la funeraria a esas horas, y mucho menos en las habitaciones de preparación. Decidí investigar más a fondo. Las siguientes noches, revisé las cintas con mayor atención y encontré más evidencia de la figura. Siempre aparecía en las mismas habitaciones, alrededor de la misma hora, y siempre parecía estar ocupada en alguna tarea siniestra. Una noche, armado con una linterna y decidido a descubrir la verdad, me escondí cerca de las habitaciones de preparación, esperando que la figura apareciera. La espera fue larga y tensa, pero finalmente la luz comenzó a parpadear. Me acerqué sigilosamente, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué a la puerta, la empujé lentamente y miré dentro. La escena que vi me llenó de horror. La figura estaba allí, claramente humana, pero su aspecto era inquietante. Llevaba una máscara y un delantal ensangrentado, y estaba manipulando lo que parecía ser un cuerpo en la mesa de preparación. El olor metálico de la sangre llenó mis fosas nasales, y supe en ese momento que lo que estaba viendo no era parte del trabajo normal de una funeraria. El hombre, porque ahora podía ver que era un hombre, no me había notado aún. Observé con un horror creciente cómo realizaba una especie de ritual macabro, murmurando palabras ininteligibles mientras trabajaba. No podía quedarme allí más tiempo. Salí de la habitación tan silenciosamente como había entrado y volví a la sala de vigilancia. Llamé a la policía, tratando de mantener la calma mientras explicaba lo que había visto. Sabía que debían actuar rápido para detener a esa persona antes de que pudiera hacer más daño. Mientras esperaba la llegada de los oficiales, revisé más grabaciones, buscando cualquier pista adicional que pudiera ayudar a entender qué estaba sucediendo. Cuando la policía llegó, les mostré las grabaciones y los llevé a la habitación de preparación. Para mi sorpresa, la figura había desaparecido y la habitación estaba en orden, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, las grabaciones eran prueba suficiente de que algo siniestro estaba ocurriendo. Los investigadores comenzaron a revisar cada rincón de la funeraria y finalmente encontraron un acceso oculto en el sótano que llevaba a una serie de túneles subterráneos. Los túneles estaban llenos de herramientas quirúrgicas, sustancias químicas y documentos que revelaban una red de actividades ilegales que incluían tráfico de órganos y otros crímenes horrendos. El hombre que había visto era parte de una organización que utilizaba la funeraria como tapadera para sus operaciones. El descubrimiento fue un golpe devastador para la funeraria Paz Eterna. La noticia se esparció rápidamente y el negocio fue cerrado mientras las autoridades investigaban. Yo fui interrogado extensamente y tuve que testificar sobre lo que había visto. Aunque mi vida cambió radicalmente, sentí que había hecho lo correcto al descubrir la verdad. Durante meses después, no pude dormir bien.
Las imágenes de aquella noche seguían apareciendo en mis sueños y la sensación de haber estado tan cerca de algo tan perverso me llenaba de inquietud. Me mudé a otra ciudad y busqué un nuevo trabajo, tratando de dejar atrás los recuerdos oscuros de mi tiempo en la funeraria. A pesar de todo, nunca olvidaré las noches en paz eterna y las sombras que acechaban en la oscuridad. La experiencia me enseñó que incluso en los lugares más tranquilos y respetuosos, puede haber secretos terribles esperando a ser descubiertos. Ahora, cada vez que paso por una funeraria, no puedo evitar sentir un escalofrío y recordar las luces que parpadeaban en la noche y la figura que trabajaba en la oscuridad, revelando los horrores ocultos de la muerte y el crimen. El último cliente. Trabajar en la funeraria Serena Despedida había sido una elección profesional que me llevó a encontrar un cierto sentido de propósito y paz. La muerte es un evento inevitable y, aunque pueda parecer sombrío, ayudar a las familias a despedirse de sus seres queridos me daba una extraña satisfacción. Mi nombre es Julio y llevaba trabajando en la funeraria durante más de 5 años. Mi rutina era estable, con cada día trayendo consigo las inevitables despedidas y los servicios que brindábamos con el mayor respeto posible. Un día, recibimos una solicitud inusual. Un hombre elegante, de unos 50 años, llegó a la funeraria con un semblante serio y una petición muy específica. Se presentó como Adrián García y explicó que su hermano había fallecido recientemente en circunstancias trágicas. Quería un servicio fúnebre que incluyera ciertos rituales que describió con detalle. Me sorprendió la precisión de sus requerimientos, pero lo atribuía a un deseo de honrar a su hermano de la manera más personal posible. Adrián entregó los documentos necesarios para el servicio y un cuerpo que, según él, había sido recogido del hospital. Hasta ese punto, todo parecía normal. Sin embargo, a medida que comenzamos los preparativos, las cosas empezaron a volverse inquietantes. El primer indicio de que algo no estaba bien surgió durante la preparación del cuerpo. Mi colega, Laura, notó varias cicatrices en el cadáver que no correspondían con la causa de muerte indicada en los documentos, un ataque cardíaco. Las cicatrices parecían más bien marcas de tortura. Laura me miró con preocupación, y decidimos investigar más a fondo antes de proceder. Al revisar los documentos con más detalle, encontramos inconsistencias en la identificación del fallecido. Los papeles tenían errores que normalmente no pasarían desapercibidos en un proceso tan sensible. Empezamos a sospechar que algo andaba mal y decidimos contactar con el hospital que supuestamente había emitido los certificados. La llamada al hospital confirmó nuestros temores. No tenían registro de ningún fallecido con el nombre que Adrián había proporcionado. Las dudas se intensificaron y me sentí obligado a informar a las autoridades, pero primero quise entender mejor la situación. Decidí hacer una búsqueda más exhaustiva sobre Adrián García. Usando los recursos en línea y algunas conexiones personales, descubrí información alarmante. Adrián estaba vinculado a una serie de crímenes violentos que habían ocurrido en la ciudad en los últimos años. Su nombre aparecía en varias investigaciones policiales, aunque nunca había sido acusado formalmente. Las piezas comenzaron a encajar de una manera perturbadora. ¿Podría ser que el hombre que habíamos recibido no era el hermano de Adrián, sino una víctima de sus crímenes? La idea me horrorizaba, pero los indicios eran demasiado claros para ignorarlos. Finalmente, decidí que era necesario involucrar a la policía. Llamé a un detective con quien había trabajado en el pasado en un caso menos grave y le expliqué nuestra situación. Las autoridades tomaron la información en serio y enviaron a un equipo para investigar. Cuando la policía llegó a la funeraria, inspeccionaron el cuerpo y revisaron los documentos falsificados. Rápidamente comprendieron la gravedad de la situación. El cuerpo fue identificado como uno de los desaparecidos en una serie de secuestros y asesinatos que habían mantenido en vilo a la ciudad durante meses. Era evidente que Adrián había intentado encubrir su crimen a través del servicio fúnebre, esperando que el cuerpo desapareciera sin levantar sospechas. La policía puso la funeraria bajo vigilancia mientras elaboraban un plan para capturar a Adrián. No querían alertarlo antes de tiempo, ya que era un hombre peligroso y no querían arriesgar la seguridad pública. Durante los siguientes días,
la funeraria siguió funcionando bajo la apariencia de normalidad, aunque todos los empleados estábamos en alerta máxima. Finalmente, el día del servicio fúnebre llegó. Adrián apareció, como era de esperar, y observó los preparativos con una frialdad que me heló la sangre. La policía estaba preparada y, en el momento adecuado, lo arrestaron sin incidentes mayores. Adrián no opuso resistencia, pero su mirada me dejó claro que sabía exactamente lo que había hecho y no sentía ningún remordimiento. Las noticias sobre el arresto de Adrián García y la revelación de sus crímenes sacudieron a la ciudad. La funeraria Serena Despedida se convirtió brevemente en el centro de atención, con periodistas y curiosos tratando de obtener más detalles sobre lo que había sucedido. Para nosotros, los empleados, la experiencia dejó una marca profunda. El trabajo en la funeraria había sido siempre sobre brindar paz y respeto, pero ahora habíamos sido arrastrados a un mundo de violencia y engaño. La idea de que alguien pudiera utilizar nuestro servicio para ocultar un crimen tan atroz era algo que nunca habíamos imaginado. Después de ese incidente, la funeraria implementó nuevas medidas de seguridad y verificaciones más estrictas para evitar que algo similar volviera a suceder. La experiencia nos había enseñado una lección dura sobre la maldad que puede esconderse detrás de una fachada de respeto y dolor. Personalmente, la experiencia me cambió profundamente. A pesar de que seguimos proporcionando los mismos servicios con la misma dedicación y respeto, no pude evitar sentir una sombra de sospecha cada vez que un nuevo cliente llegaba con solicitudes específicas. La memoria de Adrián García y su intento de encubrir sus crímenes me recordó que, incluso en los lugares más solemnes, la maldad puede encontrar una manera de infiltrarse. Reflexionando sobre esos eventos, comprendí la importancia de la vigilancia y la atención al detalle en nuestro trabajo. A veces, el deber de un guardián de la paz y el respeto no es solo hacia los muertos, sino también hacia los vivos, para asegurar que la justicia prevalezca y que los malhechores no encuentren refugio en la oscuridad de la noche. El secreto del embalsamador. Siempre había pensado que trabajar como embalsamador era una profesión honorable. Mi padre lo había hecho, y su padre antes que él. Parecía natural que yo, Rodrigo, siguiera sus pasos. Al principio, el trabajo me resultaba difícil de soportar. Las primeras veces que toqué un cuerpo inerte, me estremecí ante la frialdad y la rigidez. Pero con el tiempo, uno se acostumbra. La muerte se convierte en una compañera silenciosa, una presencia constante que aprende a aceptar. Llevaba ya una década trabajando en la funeraria Eterna Paz, donde nuestro jefe, don Marcos, era una leyenda en el campo del embalsamamiento. Era conocido por su habilidad para hacer que los cuerpos parecieran tan vivos como cuando respiraban. Los rumores sobre sus técnicas eran muchos, pero nadie conocía los detalles. Don Marcos era reservado y siempre trabajaba solo. En varias ocasiones intenté aprender más sobre sus métodos, pero siempre encontraba alguna excusa para mantenerme al margen. Hace un año, recibimos a un nuevo empleado, Gabriel, un joven con entusiasmo y deseo de aprender. Se notaba que estaba fascinado por el trabajo y especialmente intrigado por las habilidades de don Marcos. Al principio, seguía mis pasos y aprendía lo básico. Pero pronto, como yo, se obsesionó con los secretos de nuestro jefe. Un día, mientras preparábamos un cuerpo para el velorio, Gabriel me preguntó si sabía algo sobre las técnicas de don Marcos. Le conté lo poco que sabía, lo mismo que todos los demás, que don Marcos trabajaba de noche y que nadie había visto nunca su proceso completo. Gabriel no estaba satisfecho con esa respuesta. Decidió que averiguaría la verdad por sí mismo. Una noche, Gabriel me confesó su plan. Iba a quedarse después de cerrar y espiar a don Marcos. Al principio, intenté disuadirlo, diciéndole que no se metiera en problemas. Pero su curiosidad era insaciable y, finalmente, accedí a ayudarlo, a regañadientes. Esa misma noche, nos escondimos en un pequeño cuarto de almacenamiento cercano a la sala de embalsamamiento, esperando a que don Marcos comenzara su trabajo. Desde nuestro escondite, escuchamos a don Marcos entrar en la sala y cerrar la puerta con llave. Pasaron unos minutos de silencio absoluto y luego comenzaron los sonidos. Era difícil distinguir qué estaba ocurriendo. El sonido del metal contra el metal,
como instrumentos quirúrgicos siendo preparados, llenaba el aire. Finalmente, el susurro de lo que parecía un cántico antiguo empezó a resonar a través de las paredes. Me estremecí, nunca había escuchado nada parecido en mi vida. Decidimos arriesgarnos y echar un vistazo. Gabriel se arrastró hacia una pequeña rendija en la puerta de la sala de embalsamamiento y miró hacia adentro. Pude ver cómo su rostro cambiaba, pasando de la curiosidad al horror en cuestión de segundos. Cuando me hizo señas para que mirara, mi corazón latía con fuerza. Lo que vi me dejó sin aliento. Don Marcos estaba inclinado sobre el cuerpo de un joven que había muerto en un accidente automovilístico. No estaba usando los instrumentos normales de embalsamamiento. En su lugar, tenía un conjunto de herramientas extrañas, hechas de hueso y metal antiguo, dispuestas cuidadosamente a su alrededor. Estaba murmurando palabras en un idioma que no reconocía, mientras trazaba símbolos en la piel del cadáver con un polvo oscuro. La atmósfera de la habitación era pesada, cargada de una energía que no podía describir. El cuerpo del joven parecía vibrar levemente, como si respondiera a los rituales de Don Marcos. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era embalsamamiento, era algo mucho más oscuro y antiguo. Gabriel y yo nos retiramos silenciosamente, el pánico empezando a tomar el control. Esa noche no pude dormir. Los pensamientos de lo que habíamos visto me perseguían. Sabía que Don Marcos estaba usando algún tipo de magia negra en su trabajo, pero no entendía por qué. La siguiente mañana, Gabriel y yo nos encontramos antes de que el resto del personal llegara. Decidimos confrontar a Don Marcos, aunque estábamos aterrorizados por lo que podría pasar. Cuando llegamos a la funeraria, Don Marcos ya estaba allí, como siempre. Nos esperaba en su oficina, como si supiera que íbamos a venir. Nos recibió con una calma inquietante, y antes de que pudiéramos decir una palabra, comenzó a hablar. Nos explicó que lo que hacíamos en la funeraria no era solo preparar cuerpos para el entierro, sino ayudar a las almas a encontrar el descanso. Según él, los rituales antiguos que practicaba eran necesarios para liberar a las almas atrapadas en el limbo. Sin estos rituales, las almas de los muertos no podían encontrar paz y podrían volver para atormentarnos. Lo que Don Marcos nos contó era difícil de creer, pero había una lógica inquietante en sus palabras. Nos mostró libros antiguos llenos de conocimiento arcano, textos que describían prácticas funerarias de civilizaciones antiguas. Gabriel y yo estábamos atrapados entre el escepticismo y el miedo. Don Marcos nos advirtió que, ahora que sabíamos su secreto, éramos responsables de mantenerlo. Si alguien intentaba detener los rituales, las consecuencias podrían ser catastróficas no solo para nosotros, sino para toda la ciudad. Nos dejó con una sensación de impotencia y terror. Durante los siguientes días, intenté seguir con mi vida normal, pero la presión era insoportable. Cada vez que cerraba los ojos, veía los símbolos y escuchaba los cánticos. Gabriel, por su parte, parecía afectado de una manera diferente. Se volvió más retraído y comenzó a evitarme. Sabía que estaba planeando algo, pero no podía detenerlo. Una noche, Gabriel me llamó. Estaba decidido a acabar con los rituales de Don Marcos. Había investigado más y creía que destruir las herramientas y los libros de Don Marcos detendría los rituales y liberaría las almas de una vez por todas. Aunque sabía que era una locura, acepté ayudarlo. La idea de vivir con este secreto el resto de mi vida era insoportable. Nos infiltramos en la funeraria una vez más, esta vez con la intención de destruir todo lo que encontramos en la sala de embalsamamiento. Destruiríamos las herramientas, quemaríamos los libros y acabaríamos con la fuente del mal. Sin embargo, lo que no previmos fue la reacción de Don Marcos. Cuando comenzamos a romper las herramientas y a quemar los libros, la atmósfera de la habitación cambió drásticamente. Una sensación de frío extremo nos envolvió y las luces comenzaron a parpadear. El aire se llenó de un olor acre y sulfuroso. De repente, las puertas se cerraron de golpe y nos quedamos atrapados. Don Marcos apareció en la sala, su rostro desfigurado por la furia. Nos gritó que no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Con un movimiento de su mano, las llamas que consumían los libros se extinguieron y las herramientas rotas comenzaron a repararse solas.
Nos dimos cuenta de que habíamos subestimado el poder que estaba en juego. La confrontación fue breve pero aterradora. Don Marcos nos lanzó contra las paredes con una fuerza invisible y luego comenzó a recitar sus cánticos nuevamente. Los símbolos en el cuerpo del cadáver brillaron con una luz espectral y una presencia maligna llenó la sala. Gabriel y yo luchamos por levantarnos, pero era inútil. Entonces sucedió algo inesperado. El cuerpo en la mesa de embalsamamiento se levantó y atacó a don Marcos. La energía que él había invocado se volvió contra él. En la confusión, Gabriel y yo encontramos una manera de escapar de la sala. Corrimos sin mirar atrás, dejando a don Marcos y sus rituales detrás de nosotros. Al día siguiente, la policía encontró el cuerpo de don Marcos en la sala de embalsamamiento. No había signos de lucha, pero su rostro estaba marcado por una expresión de puro terror. La funeraria cerró temporalmente y las investigaciones comenzaron. Gabriel y yo nunca contamos la verdad de lo que sucedió esa noche. Sabíamos que nadie nos creería. Decidimos dejar la funeraria y seguir con nuestras vidas, llevando con nosotros el peso de lo que habíamos descubierto. La experiencia nos cambió para siempre y aunque intentamos olvidar, los recuerdos de esa noche siempre estarán con nosotros, recordándonos el peligro de la curiosidad y el precio de desenterrar secretos oscuros. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.